La prehistoria, ese vasto lapso temporal en el que la humanidad forjó sus primeras herramientas, creó sus primeras comunidades y sentó las bases de las civilizaciones futuras, ha sido objeto de innumerables estudios e interpretaciones. Sin embargo, un análisis que combine las narrativas seculares, basadas en evidencia arqueológica y antropológica, con las narrativas bíblicas, ofrecen una perspectiva fascinante y enriquecedora sobre nuestros orígenes. A través de estas perspectivas, compararemos cómo se interpreta este periodo en la historia humana y cómo se relaciona con las creencias religiosas y las teorías científicas. El Paleolítico. El amanecer de la humanidad. Desde la perspectiva secular que se extiende desde hace aproximadamente 2.5 millones de años hasta alrededor del 10.000 a.C. Abarca la mayor parte de la existencia humana. Durante este periodo, nuestros ancestros se diferenciaron de otros primates y desarrollaron herramientas rudimentarias hechas principalmente de piedra. Esta era está marcada por el uso de herramientas de piedra talladas a mano, como cuchillas y puntas de lanza. Las sociedades paleolíticas eran nómadas y dependían principalmente de la caza y la recolección para subsistir. Uno de los testimonios más impresionantes de la capacidad cognitiva y artística de nuestros ancestros son las pinturas rupestres encontradas en cuevas como Lascaux y Altamira. Estas pinturas no solo muestran un alto grado de habilidad y creatividad, sino que también sugieren la existencia de creencias espirituales y rituales. Estas expresiones artísticas reflejan la capacidad del ser humano para comunicarse, simbolizar y dejar un legado. La teoría de la evolución de Charles Darwin proporciona un marco para comprender este proceso. Según la teoría, los seres humanos comparten un ancestro común con los primates y han evolucionado a lo largo del tiempo a través de la selección natural. Esto significa que los primeros homínidos no fueron creados en un estado de perfección, como se describe en la Biblia, sino que surgieron a partir de procesos naturales y evolutivos. Aunque la Biblia no ofrece una cronología detallada que se alinee con las eras geológicas, los primeros capítulos del Génesis relatan la creación del hombre y la mujer y su relación con Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Si bien este pasaje no detalla herramientas ni pinturas rupestres, establece una relación especial entre los seres humanos y su Creador, que puede interpretarse como una representación de la evolución espiritual y cognitiva de la humanidad. La comparación entre las perspectivas bíblica y secular del Paleolítico revela diferencias notables en la interpretación de los orígenes de la humanidad. Desde una perspectiva bíblica, la creación divina es el punto de partida, y la humanidad comenzó en un estado de perfección. En contraste, la perspectiva secular se basa en la evidencia científica y la teoría de la evolución para explicar la aparición de los primeros homínidos y su evolución gradual a lo largo del tiempo. La tensión entre estas perspectivas no es nueva y ha llevado a debates y desacuerdos a lo largo de la historia. Para algunas personas, la fe en la creación divina es incompatible con la teoría de la evolución, mientras que otras buscan una armonía entre la religión y la ciencia. La cuestión de cómo reconciliar estas perspectivas sigue siendo un tema de discusión y reflexión para muchas personas.
Mesolítico. Una transición significativa. En perspectiva secular, el Mesolítico, que abarca aproximadamente del 10.000 al 5.000 a.C., representa una fase transitoria entre el nómada paleolítico y el asentado neolítico. Durante este periodo, con el retiro de los glaciares y el cambio climático resultante, las comunidades humanas comenzaron a adaptarse a nuevos entornos y recursos. Las herramientas se volvieron más sofisticadas y diversificadas, reflejando la adaptación a diferentes tareas y entornos. También surgen las primeras evidencias de pesca y el inicio de una economía mixta de caza-recolección-pesca. Por otro lado, la Biblia, aunque no categoriza explícitamente una etapa mesolítica, ofrece relatos que reflejan una transición en la forma de vida. Caín y Abel representan dos modos de subsistencia, Abel el pastor y Caín el agricultor, según Génesis 4:2. Este pasaje puede simbolizar la transición de sociedades nómadas a asentamientos más permanentes y la emergencia de la agricultura. Neolítico. El asentamiento y la agricultura. Secularmente, el Neolítico comenzó alrededor del 5000 a.C., es quizás el periodo más transformador de la prehistoria. Durante esta era, la humanidad experimentó la revolución agrícola, donde se domestican plantas y animales. Esto llevó a la formación de comunidades sedentarias, el almacenamiento de alimentos y el aumento de la población. La aparición de aldeas y luego ciudades, como Jericó, indica una organización social y política más compleja. El Neolítico no solo transformó la economía, sino también la cultura y la religión. Se erigen monumentos megalíticos, como Stonehenge, que sugieren rituales y creencias espirituales más complejas. El Neolítico es un periodo de gran importancia en la historia humana por varias razones. Primera, revolución alimentaria. La transición de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería marcó un cambio significativo en la forma en que las sociedades humanas se alimentaban. Esta revolución permitió el crecimiento de población y el surgimiento de civilizaciones más complejas. Segunda, desarrollo de la propiedad y la organización social. Con el surgimiento de asentamientos permanentes y la agricultura, se produjo un cambio en la propiedad de la tierra y los recursos. Esto llevó al desarrollo de estructuras sociales más complejas, como la estratificación social y el gobierno centralizado. Cambio en el estilo de vida. La transición al Neolítico transformó la vida de las personas, ya que pasaron de ser cazadores-recolectores nómadas a agricultores y ganaderos sedentarios. Tercera, esto tuvo un impacto profundo en la organización social, la cultura y la forma en que las personas concebían su relación con el entorno. Cuarta, legado duradero. Las prácticas agrícolas y ganaderas que surgieron en el Neolítico siguen siendo la base de la mayoría de las sociedades humanas en la actualidad. La revolución agrícola dejó un legado duradero que ha influido en la evolución económica y social a lo largo de la historia. En la Biblia, el Neolítico, con su énfasis en la agricultura y el asentamiento, encuentra paralelos en la Biblia. Caín, después de ser desterrado, construye una ciudad, Génesis 4:17, lo que podría reflejar la creación de asentamientos permanentes. Además, Adán es colocado en el jardín del Edén con la tarea de cultivarlo y cuidarlo, Génesis 2:15, un reflejo del papel de la humanidad en la agricultura y el cuidado de la tierra. El Neolítico marcó una transición crucial en la historia humana, ya que las sociedades pasaron de la dependencia de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería. Este cambio tuvo un impacto significativo en la forma en que las personas vivían, se organizaban y se relacionaban con su entorno, y sentó las bases para el desarrollo de civilizaciones más complejas en el futuro.
Aunque la Biblia no proporciona una cronología detallada que se pueda correlacionar directamente con la escala de tiempo arqueológica, por lo que no hay referencias bíblicas específicas que se puedan asociar directamente con el periodo neolítico. Sin embargo, hay algunas conexiones indirectas que se pueden hacer. Por ejemplo, el sitio de Jericó es conocido por su identidad en la Biblia y ha atraído a peregrinos y exploradores desde el siglo IV después de Cristo. La exploración arqueológica seria no comenzó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Jericó es uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo y su ocupación se remonta al periodo neolítico. Además, la revolución neolítica en el cercano Oriente, que incluyó el desarrollo de nuevas tecnologías y la domesticación de plantas y animales, sentó las bases para las sociedades agrícolas que eventualmente darían lugar a las civilizaciones del Antiguo Testamento. Es importante tener en cuenta que estas conexiones son indirectas y basadas en la interpretación arqueológica y bíblica. La Biblia misma no contiene referencias explícitas al periodo neolítico. La prehistoria, a través de lentes seculares y bíblicos, nos ofrece una ventana a los orígenes de la humanidad. Aunque la ciencia y la fe ofrecen perspectivas diferentes, ambas narrativas resaltan nuestra innata curiosidad, adaptabilidad y deseo de comprender nuestro lugar en el cosmos. La prehistoria, ya sea contada por antropólogos o por profetas, sigue siendo una historia de descubrimiento, innovación y espiritualidad.